Buenas tardes, estimados estudiantes. En esta oportunidad desarrollaremos la práctica de laboratorio referente al arreglo de parcelas divididas. Iniciemos. Como propósito, cuando usted aplica este arreglo, que es una ampliación de los arreglos factoriales, principalmente el criterio es que el investigador, su interés prioritario está en conocer el efecto de uno de los factores. Y casi siempre es la parcela pequeña, el efecto de la parcela pequeña. Pero esto no significa que no le interesa el efecto de los factores en forma separada y combinada. Las reglas para aplicar este arreglo, en un primer momento su principal aplicación es en el área agrícola. Se ejecuta básicamente bajo el diseño de bloques completos al azar. Y como se hacía mención, el principal interés del investigador está en conocer el efecto de la parcela pequeña. Ok. Entonces, como reglas, la parcela pequeña o subparcela están internamente en la parcela grande. Un ejemplo común cuando se evalúan sistemas de riego y diferentes variedades de un determinado cultivo. ¿Ok? También, dentro de los ejemplos, si quieres evaluar métodos de cultivo y niveles de fertilidad, o métodos de siembra y variedades, es común este tipo de arreglos. Ok. Al direccionarse a la práctica de laboratorio, como parte del protocolo, se le da una introducción y lo que buscamos con la práctica, que principalmente es que usted tenga la capacidad cuando se esté desempeñando como profesional. Si en un momento usted tiene que ejecutar una investigación y cumple con las reglas de los arreglos de parcelas divididas, que usted tenga la capacidad de poder aplicarlo a nivel de campo y luego colectar esa información y poder procesarla y generar los resultados con su respectivo análisis. Tienen que presentar los archivos, la base de datos de Infostat y la base de datos en Excel. Ok, aquí se les da una fecha, pero tienen hasta el viernes, hasta este viernes 18, para poder enviar la práctica de laboratorio. Viernes 18 de noviembre hasta las 11:30 p.m. El caso que vamos a desarrollar: en un experimento se probaron 2 métodos de siembra y 3 variedades de arroz. ¿Ok? Solo con el planteamiento tú ya sabes que la parcela grande son los métodos de siembra e internamente están las variedades de arroz. ¿Ok? Que es la parcela pequeña. Entonces, por razones de la facilidad del manejo del experimento, es que se decide ejecutarlo bajo este arreglo. Ok. Entonces, los tratamientos se han distribuido mediante el diseño de bloques, trabajando con 4 réplicas. La variable respuesta es el rendimiento, los kilogramos por parcela de 72 metros cuadrados. Y aquí tienes los factores, los métodos de siembra, que es la parcela grande, de secano, inundación, y las variedades de arroz, que es la parcela pequeña, okay, la variedad, la Bonnet, la BB, la BP, que es la Patna, y la criolla, la CR. Entonces tú ya sabes que tienes 2 niveles en la parcela grande, 3 en la parcela pequeña, 2 por 3, 6 tratamientos.
¿Ok? Tienes 6 tratamientos, 6 combinaciones, que es una de las reglas de los arreglos factoriales. Y los arreglos en parcelas divididas. Entonces, aquí se le da el planteamiento de los tratamientos, ¿ok? El tratamiento 1 que es secano con la variedad BB, el tratamiento 2 que es secano con la BP, el 3 que es secano con la criolla. Luego el tratamiento 4 inundación con BB, el T5 inundación con la BP y el T6 inundación con la variedad criolla. ¿Ok? Y se ha trabajado con 4 bloques. Y el factor de bloqueo es la profundidad efectiva en el suelo. Y ahí tienes los rendimientos. Entonces, con esto, ¿qué es lo que usted va a desarrollar? En un primer momento, ¿cuál es la pregunta que orienta la investigación? Los métodos de siembra, las variedades y su combinación producen diferentes efectos en el rendimiento del cultivo de arroz. La significancia estadística es del 5%. Usted tiene que realizar, cada equipo tiene que realizar el procedimiento estadístico aplicando las expresiones algebraicas. ¿Ok? Y ahorita desarrollaremos el protocolo con el programa Infostat. Entonces tiene que elaborar la base de datos en Excel. ¿Ok? Y esta es la base de datos. Aquí tienes el planteamiento, los datos y esta es la estructura, que básicamente es la estructura de un arreglo factorial. El ID o código de identificación, la parcela grande, la parcela pequeña, el factor de bloqueo y la variable que es el rendimiento. Entonces, tienes que elaborar esa base de datos y tienes que pegar la captura en la guía de laboratorio. Luego se te pide elaborar la base de datos en Infostat. Entonces ya tienes la base de datos en Excel. Vas a copiar la base de datos, vas a abrir Infostat y generas Infostat. Generas la base de datos en Infostat. Archivo, nueva tabla. Ok, en la primera columna tú ya sabes, clic derecho, pegar incluyendo nombre de columnas. Ok. Entonces, ya tienes la base de datos, tienes que guardar el archivo. La captura que vas a pegar tiene que ser ya con la base de datos que has guardado. Ya sabes, das clic en el disco y buscas la carpeta donde estás trabajando. En este caso ya tengo la base de datos en Infostat, no la voy a volver a guardar. Ustedes la tienen que guardar y luego esta captura es la que vas a pegar en la guía. Cuando ya dispones de las capturas, iniciamos siempre con lo que es la exploración de los datos. Entonces tú ya sabes que tienes que generar los histogramas. El histograma por factor. Esa es la mayor exigencia para los que están trabajando con arreglos factoriales. Tienes que ir trabajando cada variable por factor y por muestreo. ¿Ok? Entonces, ya se dispone de la base de datos, te direccionas ahí a estadísticas, medida resumen. Ok, lo vas a hacer primero para la parcela grande. Perdón, la parcela grande en criterios de clasificación. Y la variable siempre es el rendimiento. Aceptar. Ahorita lo que interesa es solo la media, porque es para generar la representación gráfica. Ok, aquí tienes las medias ordenadas, el método de inundación y secano. Te llevas esto al Excel.
puedes trabajar en otra hoja aparte. Y en el Excel, aquí, como ya lo tienes ordenadito, esa es la ventaja de la medida resumen. Cuando tú lo haces por 2K, 2K te ordena según la media. Entonces con esto tú ya solo puedes eliminar la variable. Ok, tú ya sabes qué es el rendimiento. Y con esto corres el gráfico. Antes aquí detalla en qué consiste cada factor. Ok, la I, que significa inundación. Y el método de secano, que son los métodos de siembra. Secano, por inundación o por secano. Ok, ya con esto sí tú ejecutas el gráfico. Listo. Ok, luego aquí solo es de editar. Voy a detener el video para avanzar en esto. Ok, aquí tienes ya el gráfico. Ok, ¿ves? El título, el método de siembra del cultivo de arroz, inundación, secano y la variable rendimiento. Aquí lo único que le falta a este gráfico es cuando ya ejecutes el ANOVA, tú que le escribes aquí, a la par del dato, le agregas el código que te genere 2K. Ok, este gráfico, si ves, al direccionarme al relleno, le he dado un efecto aquí en este icono efectos, un efecto de 3D. En esta opción 3D y aquí le he dado esta primera opción. Redondo, ok, en los dos lados, redondo. Y así es como se ve. Así tienes que elaborar tú tus gráficos. Ok, y lo voy a trasladar a la guía. Es importante que en formato estandarices un tamaño para todos tus gráficos. Ok, por ejemplo, podrías darle 8 o 7.5, por ejemplo. Y podrías darle un 14.7, por decir así. Y este formato se lo mantienes a todos tus gráficos. Ok, entonces aquí lo que falta es hacer el análisis así como lo hemos hecho anteriormente, iniciando con el análisis de varianza. Seguimos con el otro gráfico que es para la parcela pequeña, similar. Ok, en estadísticas, medidas, resumen, retiras parcela grande e incorporas parcela pequeña. Ok, y es la media la que interesa. Trasladamos esto al Excel. Ok, y con esto tú puedes trasladar solo esto, por ejemplo, para no ir eliminando variables. Ok, y con esto ya insertas el gráfico. Lo único que da el detalle. Si ves, pero ve qué variedad es. Y aquí lo tienes en el Excel y lo tienes también en la guía de laboratorio. ¿Qué significa BB? Que es el título el nombre de la variedad de arroz. Lo voy a copiar de la guía de Word. Ok. Y es esto. Es la Bonnet. Ok. Dale todo el nombre completo. Porque es lo que va a salir en el gráfico. ¿De acuerdo? Ok. La BP. La BP, que es la Patna. La Belle Patna. Y la criolla. Este que es la criolla. Ok. El material criollo. Con esto sí ya puedes, que son las variedades, puedes insertar el gráfico. Ok, en este momento voy a detener el video para poder terminar el gráfico. Ok, entonces aquí está ya el gráfico disponible. Siempre es importante el título de cada eje. El eje X, las variedades del cultivo de arroz. Y el eje Y es la variable respuesta, que es el rendimiento del cultivo. Ok,
Ya este gráfico lo puedo trasladar aclarando que falta el código de Tukey. La mayoría de equipos en su presentación no tenían el código de Tukey. Ok, que cuando ya estemos en el ANOVA se ejecutará. Bien, si quieres mantener la tonalidad, entonces tienes que hacer un pegado diferente. Ahí está. Ok, el tamaño, tú ya sabes, tienes que darle el mismo tamaño. ¿Ves? Este es 7.5 y 14.7, entonces este también tiene que ser 7.5 y 14.7. Y eso para todos los gráficos. Por cuestión de formato, de orden. Ok, luego se pide el histograma de la interacción. Si ves aquí en Infostat, aquí no tenemos la interacción, entonces se tiene que generar, se tendría que incorporar esa variable. ¿De acuerdo? Entonces lo recomendable es que aquí en la base de datos, aquí en el Excel, tú insertes eso. Voy a detener el video para poder insertar lo que es la variable de tratamiento, que es la combinación de los niveles de cada factor. Bien, ves, aquí está ya la columna de los tratamientos. Entonces voy a volver a copiar esta base de datos ya con la columna de los tratamientos, que es la interacción, y lo voy a pegar aquí nuevamente en Infostat, ¿ok? Como una nueva hoja, una nueva base de datos. Y aquí en estadísticas, medida resumen, la variable que es el rendimiento, y aquí tenemos ya la interacción, que son los tratamientos. Aceptamos, ya sabes que solo para las medias ahorita, y aquí está. Ok, entonces en este caso, bueno, es recomendable retirarle los 2 puntos a cada tratamiento. Ok, retírale los 2 puntos, producto de esos 2 puntos está dando error en Infostat. Entonces son 6 tratamientos. Ok, y luego lo vuelves a proyectar para que no dé ese error. Tienes que retirarle esos 2 puntos. Ok, bien, voy a volver a trasladar esto, y ahora te tendría que generar perfectamente la media para que tú hagas el gráfico. Archivo, nueva tabla, y ahí está. Estadísticas, medida resumen, la variable y los tratamientos. La media que ya está activada y listo, ¿ok? Listo. Problema resuelto. Bien, te trasladas esto al Excel y puedes solo copiar los tratamientos y luego la media. Y con esto puedes insertar el gráfico. Ok, voy a editarlo, para ello voy a detener el video. Listo, ahí está la representación gráfica, ves, ya con la edición mejora. El título, que en este caso es la combinación de los diferentes métodos de siembra y variedades del cultivo de arroz, y la variable respuesta, que es el rendimiento. Este gráfico lo puedes trasladar ya a lo que es la práctica de laboratorio. Ok, siempre le tienes que dar el tamaño, que es de 7.5 y 14.7. Bien, luego te pide, bueno, las medidas resumen de la parcela grande, luego de la parcela pequeña y luego de la interacción. Ok, entonces lo recomendable es
Ya en el documento técnico tú lo que haces es insertas un solo cuadro de las medidas resumen. Por lo tanto, vamos a hacer ese formato. Medida resumen, parcela grande, coma, parcela pequeña, e interacción o combinación, parcela grande con parcela pequeña. Ok, en un solo. Así retiramos esto y en un solo ítem lo vamos a ejecutar. ¿De acuerdo? Entonces, como ya has interpretado arriba los histogramas, no es necesario que interpretes este cuadro, sí que lo cites. Sí tienes que citarlo en el texto. ¿Ok? Entonces, un solo cuadrito, vamos a resumir lo que es la parcela grande, la parcela pequeña y la interacción. Aunque en tu caso, en tu proyecto, lo tienes que ir haciendo por separado porque no es solo una variable. ¿De acuerdo? Son diferentes variables. Entonces, tienes una serie de variables. Por lo tanto, lo vamos a hacer en forma separada, viéndolo bien para que le demos la aplicación así como ustedes lo van a hacer en su trabajo. Para los que tienen arreglo factorial, lo vamos a hacer en forma individual mejor. ¿Ok? Bien, entonces el cuadrito para la parcela grande, luego para la parcela pequeña y por último para la combinación. Y es este cuadrito, que ya hemos ejecutado el procedimiento. En estadísticas, medida resumen, ok, y primero lo vas a hacer para la parcela grande, ok, parcela grande, aceptar, y aquí tienes que activar, además de la media, el tamaño de muestra, desviación estándar, el coeficiente de variación, y aceptar estos elementos, ok. Lo trasladas al Excel, de preferencia en otra hoja aparte porque estas son las medidas resumen. Ok, ¿cuál es el formato que tú vas a respetar? Básicamente solo vas a agregar una columna más que es el p-valor, que cuando ejecutes el AMBA lo vas a pegar. ¿De acuerdo? Todos los equipos tienen que trabajar con esto, con este formato. Entonces, como la variable es la misma, puedes combinar estas celdas, ok, y dejas solo una, porque es la misma variable. ¿De acuerdo? Ahí está. Este cuadrito, obviamente, aquí porque solo es una variable, pero para los que tienen arreglo factorial, tienen una serie de variables y según muestreos. Entonces lo tienes que ir haciendo por factor, perdón, y por muestreos. Según factor y muestreos, este cuadro. ¿Ok? Terminas el cuadro y lo incorporas al finalizar lo que es este orden, los gráficos, su análisis para el factor A, y luego va su cuadrito de medida resumen para todas las variables para el muestreo 1, luego para el muestreo 2 y así hasta finalizar con los muestreos. Ok, entonces ves, este es el cuadrito, le tienes que dar el formato, tú ya sabes que este es el formato, el siguiente. Ok, este es el formato en el que se presentan los cuadros, este que estás viendo. Entonces aquí no es necesario interpretar porque para eso es que en el documento ya interpretaste el gráfico, ¿okay? Pero ya citaste, además de la figura, has citado este cuadro. Este mismo formato tienes que ejecutar las medidas de resumen para la parcela pequeña y para la combinación. Solo te voy a explicar cómo las vas a ejecutar y tú la trasladas al Excel y a la guía. Estadísticas, medida de resumen, retiras la parcela grande e incorporas la parcela pequeña. Ya hemos activado lo que queremos, solo das clic en aceptar. Y aquí está, esto lo trasladas al Excel y le das el formato. Para la combinación, estadísticas, medida de resumen, retiras la parcela pequeña e ingresas tratamientos. Aceptar, aceptar, listo. Y esto es lo que vas a trasladar, ¿ok? Y con eso hemos finalizado
las medidas resumen. Ahora vamos al ritual de significancia estadística. ¿Cuál sería la hipótesis alterna a la hipótesis nula? La ventaja que aquí tiene ya la pregunta problema. Solo puedes copiar la pregunta problema y la pegas en la hipótesis alterna. ¿Ok? En este caso, como es para la parcela grande, y la parcela grande son los métodos de siembra, entonces solo le dejas los métodos de siembra. Ok, para aprovechar, pega esa hipótesis en todas las hipótesis alternas, porque luego solo le modificamos. Ok, entonces, para la parcela grande, solo vas a dejar los métodos de siembra. Ok, los métodos de siembra producen diferentes efectos. Y ya sabes que la hipótesis nula es que los métodos de siembra producen similares efectos. Para la parcela pequeña ya sabes que son las variedades. Entonces lo haces en términos de las variedades. Las variedades. Ok, producen diferentes efectos. Y en la nula es que producen similares. Las variedades producen similares efectos. Y para la combinación es lo que tenemos precisamente. Solo lo dejas en términos de la combinación. ¿Ok? La combinación, ¿pero de qué? La combinación de o le puedes dejar de los métodos de siembra y variedades producen diferentes efectos, ¿ok? Y luego lo pegas para la hipótesis nula, que la combinación producen similares efectos. Listo, ya cubrimos con lo que es el planteamiento de las hipótesis. Ahora, la significancia ahí te dice que es del 5%, que es igual a 0.05. Y estamos aplicando un arreglo de parcelas divididas. ¿Ok? Que en este caso siempre es un ANOVA de 2 factores bajo un diseño de bloques completos al azar. Bien. Ok, verifiquemos el supuesto de normalidad. Entonces te direccionas a la base de datos, estadísticas, análisis de la varianza, trasladas todos los factores. El factor de bloqueo, la parcela grande, la parcela pequeña y su combinación. Y activas los residuos, ok, y aceptar. Ahora con eso te vienes a gráficos, te direccionas a gráficos, ya sabes, cucuplot, y ejecutas para los residuos. Normal, aceptar. Ok, ves que te da un R de 0.97. Entonces ya sabes que este R es mayor que el valor de R criterio de 0.94. Entonces, ¿qué te dice? Que los rendimientos obtenidos a través de las combinaciones de los métodos de siembra y las variedades poseen distribución normal. Entonces, puedes seguir con la ejecución de la técnica del análisis de varianza. ¿De acuerdo? Tienes que pegar tú lo que es el gráfico de cucuplot. Y ahí está. Y hacer su análisis. Ok, ahora el análisis de varianza. Para ejecutar el análisis de varianza, sigues el siguiente procedimiento. Estadísticas, análisis de la varianza. Ya habíamos trasladado los elementos, ok. Retiras tratamientos porque aquí lo puedes incorporar directamente. Solo bloques, parcela grande, parcela pequeña, aceptar. Ok, luego tienes que agregar las interacciones.
Entonces, aquí tienes que poner mucha atención, porque aquí tienes que dar la instrucción para la parcela grande y la parcela pequeña. Primero, la primera instrucción es para la parcela grande, tienes que insertar una fleca invertida. ¿Ok? Entonces tienes que buscar dónde está la opción para que puedas insertar la fleca invertida. En este caso la voy a insertar en Word y la voy a copiar y la voy a pegar. Aquí en símbolos. Y aquí tienes que buscar tú lo que es la fleca invertida. Que es esta, ¿ok? Y esta, que aquí está, solo la vas a copiar y la vas a pegar. Ok, parcela grande, vas a pegar lo que es la fleca y luego vas a volver a pegar parcela grande. Ok, vuelves a copiar completito parcela grande solo con los paréntesis como te lo generó el programa y lo pegas seguido de la fleca. Ok, y luego vas a multiplicar por los bloques. Entonces vas a copiar lo que son los bloques. Y esta es la instrucción para que identifique para identificar la parcela grande. Ahora el error tipo A, que vas a copiar parcela grande por bloques y lo vas a pegar en la parte inferior. ¿Ves? Parcela grande por bloques. Luego sigue la parcela pequeña, que ya lo tienes aquí, y por último la interacción. Ok, la interacción de la parcela grande con la parcela pequeña. Entonces vas a eliminar las que no te sirven y vas a dejar solo la interacción parcela grande con parcela pequeña. Estas son las instrucciones. Bloque, parcela grande, fleca, parcela grande por bloque, parcela grande por bloque, parcela pequeña, parcela grande por parcela pequeña. ¿Ok? Luego te direccionas a comparaciones, activas tu key, pero solo para la combinación. ¿Ok? La combinación y luego das a aceptar. Y listo. Aquí está, ya tenemos lo que es el análisis de varianza. Ok, entonces tienes que trasladar este cuadrito del análisis de varianza a el documento de Word. Aquí se te piden los diferentes valores de probabilidad, lo puedes pegar al final. Ok. Ahora, entonces, el p-valor del factor de bloqueo, te direccionas a Infostat y solo puedes copiar el p-valor, que es este. ¿Ok? Y lo vas a pegar en la guía. Luego lo tienes que interpretar, que tú ya sabes cómo interpretarlo. Ahora, la parcela grande es similar. Vas a copiar el p-valor de la parcela grande. ¿Ok? La parcela grande. Luego, el p-valor de la parcela pequeña. ¿Ok? Y este es el p-valor de la parcela pequeña, altamente significativo. Y por último, el p-valor de la interacción, que lo tienes aquí, ¿ok? Parcela grande por parcela pequeña. Y lo vas a pegar. Entonces, ya tienes los valores de probabilidad y tú ya sabes cómo interpretarlos. Bien, seguimos con el ritual. Toma de decisiones, pues vas a pegar la hipótesis que se ha aceptado. Entonces, ves, en el caso de, te pide la toma de decisiones de la parcela grande. En la parcela grande, si tú ves el p-valor es pequeñísimo, se acepta la hipótesis alterna. Entonces te vas a direccionar donde están las hipótesis en la parcela grande y vas a copiar la la hipótesis alterna. Y esa es la toma de decisión. ¿Ok? Para la parcela grande, es lo que vas a pegar. Similar para la parcela pequeña. Veamos el valor de probabilidad, parcela pequeña también es significativo, entonces hipótesis alterna. Te direccionas a la hipótesis y vas a copiar la hipótesis alterna de la parcela pequeña, que son las variedades de arroz. Y esa es la decisión, ¿ok? Para la parcela pequeña.
Finalmente, la toma de decisiones para la interacción. Y si tú ves el p-valor de la interacción también es significativo, entonces vas a copiar la hipótesis alterna también de la combinación, que es esta, que en este caso es la combinación. ¿Ves? Todos los factores resultaron significativos, incluyendo la combinación. Excelente resultado. Ok, entonces aquí te pide la prueba de Chefe también, pero solo lo vas a hacer para Tukey. Entonces ya tienes aquí en Infostat, aquí ya se ha ejecutado lo que es el test de Tukey. Ok, solo para la combinación, que es lo que principalmente interesa. Entonces aquí tú ya puedes analizar que la combinación del método de inundación con la variedad de arroz BB, ok, está produciendo diferentes resultados en el rendimiento con respecto a las combinaciones de inundación con BP, secano con BP, secano con BB, inundación con CR y secano con CR. ¿Ok? Y es la que está produciendo los menores efectos. Luego, de esta manera haces las comparaciones. Al final te das cuenta que en términos estadísticos, la mejor es la combinación de secano con CR. Es la mejor. Luego le sigue inundación con CR, con la criolla. Significa que son las dos mejores. Entonces, en términos económicos, técnicos, puedes recomendar desde la inundación con BP hasta inundación con CR, la que resulte mejor en cuanto a términos económicos, ¿ok? Más rentable, menores costos, mejor relación beneficio-costo. Y eso es lo que vas a recomendar al productor. Ok, concluir sobre la investigación. Ves que la investigación se ha realizado cumpliendo con los principios del diseño experimental y el arreglo de parcelas divididas era lo mejor. Entonces, eso sobre la investigación, los resultados son altamente confiables. El diseño, el arreglo de parcelas divididas era el mejor, el más acertado para esta investigación. Y las pruebas, ya sabes que Tukey es la más robusta, es la mejor. ¿Qué resultados vas a incluir en el informe? Bueno, ya sabes, el análisis descriptivo, los histogramas y luego el cuadro de las medidas resumen, ok, prácticamente es eso lo que vas a incluir. De acuerdo, entonces, tú para que le puedas incorporar el código a cada factor, cuando ejecutes el análisis de varianza, en estadísticos, análisis de la varianza, ok, en aceptar ya tenías las instrucciones, en comparaciones le activas también Tukey para la parcela grande, ok, y para la parcela pequeña y para la interacción. Aceptar. Y aquí te ha generado el código para la parcela grande, que puede ser el factor A, ok, para la parcela pequeña que podría ser el factor B. Y esta letra es la que le vas a escribir al gráfico. Por ejemplo, aquí AB. Entonces, en el gráfico, en inundación, aquí tiene que llevar la letra A, pero en minúscula. ¿Ok? Y la letra B en secano. Te dice que has aplicado el análisis de varianza, una prueba de comparación de medias y que hay diferencias estadísticas. Similar tienes que hacer con los demás gráficos. Con esto terminamos la práctica referente al arreglo en parcelas divididas. Gracias por su atención y hasta la próxima.